Buenas noches. Buenas noches, Daviana. Como habíamos quedado, iniciar la clase hoy sobre lo que es la aduana eh, o las aduanas. Porque no se trata de solo una aduana, sería las aduanas, porque el- la asignatura que usted lleva se llama Técnicas y Procedimientos de Aduanas. Así se llama su asignatura. Por eso es que es importante manejar y decir aduanas en plural, no solamente referirnos a una aduana. En el caso de que nos vayamos a referir a una sola aduana, pues vamos a tener como referencia la ley de aduanas de ese país, una serie de autoridades que se dedican a trabajar en las aduanas. Eh, de alguna manera es importante comenzar, ¿verdad? Este, con lo que es el concepto de aduana, ¿verdad? Vamos a compartir esta parte. Entonces, aquí tenemos la asignatura teorías y procedimientos de aduanas. Es decir, lo que es aduana en sí y cuáles son los procedimientos que se necesitan para poder participar en una especie de comercio o en una especie de transferencia o transacciones comerciales entre partes o entre países que sean miembros de eh, de la, que sean miembros de la Organización Mundial del Comercio y que están supeditadas a normas y procedimientos. Y en este caso, por eso es que la primera unidad se titula Conceptos Básicos, ¿verdad? Que son la aceptación de la declaración, la aduana, la autodeterminación, la autoridad aduanera, auxiliares, consignantes, consignatarios. Todos estos son parte de los conceptos básicos. Después hay otra parte que esa parte se la voy a dejar como tarea a usted. En este caso, pues todavía usted no se ha conectado, ¿verdad? Porque recuerde que le dije a usted que hoy domingo 5 de marzo del 2023 comenzábamos con la primera sesión y esta es la primera sesión uno de la clase asignatura Teorías y Procedimientos de Aduana, iniciando con los conceptos básicos, ¿verdad? Pero yo le voy a dejar una tarea. La tarea oficial que está posteada en plataforma, esa tarea usted la va a hacer y la va a subir, porque esa tarea ya la tiene la licenciada para que se la mande a usted. Pero lo que yo quiero que usted vaya haciendo, vaya entrando usted misma a su asignatura, porque las tutorías de eso se trata. La tutoría es que la mayor parte de el contenido de la asignatura la retome el estudiante, claro, mediante la mediación del docente, la retome el estudiante y sea participativo en la asignatura, en las clases de tutoría. Ya está en la Universidad del Valle, esta es la segunda tutoría que yo doy a los muchachos que están fuera, y estuve una muchacha en Costa Rica que era bien participativa y usted, espero que usted es una excelente alumna, espero que usted también retome la tarea y por favor cumpla con la asistencia a las sesiones de clase, porque si no cumple, pues en la asistencia va a salir bien baja en nota. Y lo otro, pues la participación, si no hace las tareas que va a participar. Por ejemplo, la próxima sesión, esa próxima sesión ya se la dejo a usted para que usted investigue y participe en las sesiones de clase. Así que en este caso, pues yo le voy a dar la parte introductoria de la clase
¿verdad? Recuerde que son 7 sesiones. Al final de la sesión es el examen, ya sea examen escrito, ya sea trabajo, ya sea ensayo, investigación, exposición, lo que sea, vamos a decir allí lo que se debe hacer para que usted termine con su tutoría. Entonces, comenzando con el primer concepto, aduana. Aduana, pues, evidentemente es una oficina pública. En cualquier país del mundo se considera una oficina pública, la aduana, que está establecida generalmente eh, en la mayor parte de las costas de los países, ¿verdad? Y la frontera. En este caso, Nicaragua tiene, vamos a ir tomando Nicaragua como primer ejemplo, aunque no estamos hablando de teorías y procedimientos aduaneros de Nicaragua, estamos hablando de todas las aduanas, que es básicamente que casi es común estas aduanas en todas partes del mundo, pero lo que las leyes que establece cada una de las leyes aduaneras, pues no voy a decir que es diferente, sino que prácticamente las normativas que se aplican a los aspectos regulados por la Organización Mundial de Comercio y que están también en los tratados de libre comercio en este caso, pues. Entonces, voy a hacer un pequeño hincapié ahorita, un paréntesis, en un minutito para ver si usted se conecta y prosigo pues con la clase. Voy a poner, bueno, de hecho es pues de que eh, la, la aduana, ¿verdad? Es por excelencia, la oficina pública establecida generalmente en las costas y fronteras. En Nicaragua decía, tenemos aduanas en el Guasable, tenemos aduanas en el Espino, tenemos aduanas en, en, este, en Corinto, tenemos aduanas en Puerto Sandino, en muchas partes tenemos aduanas, creo que en el Realejo, si no me equivoco. También tenemos aduanas en Bluefield, ¿verdad? Las oficinas públicas son aduanas que corresponden al Estado, pero hay consignatarios, perdón, ¿cómo se llama esto? Aquí lo tengo ahorita, bueno, más adelante se lo digo. O sea, hay otras personas que se dedican a este tipo de acciones. Entonces, las aduanas, ¿qué cosa es la aduana? La aduana es el espacio territorial administrativo de administración pública, técnico administrativo, donde se controla el movimiento de mercancías sujetas a aranceles y se cobran los derechos que éstas adeudan con respecto a los aranceles, etc. La llegada de la mercancía a la aduana y después la entrada de la mercancía al territorio nacional. Entonces, la aduana es un organismo del Estado, ya lo acabo de decir, ¿verdad? No es un organismo de una empresa privada, sino que las aduanas son un organismo del Estado, ¿verdad? Encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y a la exportación de mercancías y a los regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los gravámenes que les sean aplicables y de cumplir las demás funciones que le encomienda la ley. Entonces, Nicaragua tiene, y otro país, ya le dije a usted, tiene una ley aduanera, ¿verdad? Una ley de autogestión aduanera también, de autocomposición, que con esa se rige el procedimiento básico de las aduanas a nivel de, del proceso administrativo, técnico, ya lo decía, de las aduanas. Entonces, en ese sentido es importante destacar esa situación.
Aquí también hay que manejar la aceptación de la declaración. ¿Qué cosa es la declaración? La declaración es el, el proceso, por decirlo así, mediante el cual la aduana acepta la mercancía que entra o sale de la aduana. Cuando se comprueba que la solicitud está en óptimas condiciones, cuando la solicitud de despacho contiene todos los datos necesarios, los documentos están en regla, los documentos autorizados por el régimen solicitado están en regla, previo a la parte de la situación aduanera. Entonces, esto es importante destacar porque la declaración de importación no será aceptada si se presenta alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, la declaración de importación se presenta con posterioridad a términos de un mes, no se acepta. Se puede rechazar la importación. Por eso es que debe de cumplir procedimientos burocráticos, administrativos, para que pueda entrar en la mercancía al territorio. Prácticamente la aduana es el puente comercial entre dos países. Así en esos términos tan práctico. La aduana es el puente comercial de paso de una mercancía de un estado a otro estado cuando se trata de importación, y lo mismo es cuando se trata de exportación. Entonces, la realización de dicho acto no implica avalar el contenido de la declaración. O sea, la declaración de mercancía se entiende aceptada cuando se registra en el sistema informático de servicio aduanero u otro sistema automatizado de aduana, cuando cumple los registros, las leyes, las normas de salubridad, si va en buen estado, si va en mal estado, pues se rechaza, etc. Entonces, ¿dónde pasa la mercancía? La mercancía evidentemente pasa por la aduana. La aduana se encarga de la supervisión, del control, de la revisión, de, digamos, de la aceptación de que sí la aduana, de que sí la mercancía puede entrar al territorio nacional. Y evidentemente que si la mercancía llega en mal estado en aduana, pues evidentemente es rechazada o es aceptada. Por eso es que las leyes aduaneras son bien estrictas. Las leyes aduaneras cumplen con un requisito fundamental, que si la mercancía está en bodega y no está siendo utilizada, pues está cometiendo un delito la persona. Entonces, por ejemplo, si vas a traer papel para la producción industrial de la educación, etcétera, entonces se tiene que registrar toda esa documentación ante los ministerios correspondientes y darle el aval necesario para que sea legalmente entrada esa mercancía a nivel del país. O sea, para que esté la mercancía. Así, de esa manera se necesita el aspecto de la aduana. Entonces, en ese sentido, pues, para que se regule esta situación, existe lo que se llama la autoridad aduanera. La autoridad aduanera, evidentemente, es la autoridad competente que, conforme a la legislación interna de una parte, es responsable de la administración de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. Entonces, la ley aduanera, en este caso, registra la forma registra todas aquellas autoridades o determina las autoridades que van a estar al frente de las aduanas. Es decir, ahí yo le dejo una tarea para que me haga esa tareita y la suba a la plataforma sobre el organigrama que está en en una aduana, pues cuáles son el director de aduana, cuáles son los agentes, cuáles son los consignantes, qué es el consignante, qué es el consignatario, pero estos son, refiere a las importaciones, no son autoridades. Las autoridades son aquellas responsables de vigilar, de controlar, de supervisar cómo está funcionando toda la aduana. Hasta las personas son mercancías que pasan por aduana. ¿Explico? Por el Guasable, por ejemplo, y pasan personas. Por el Peña Blanca aquí en el sur pasan personas. Entonces también las personas están obligadas a ser requisadas en aduana por aquello sobre los delitos. ¿Qué son auxiliares en la aduana? Se consideran auxiliares de la función pública aduanera las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
que participan ante el servicio aduanero en nombre propio o de tercero en la gestión aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que los auxiliares pueden ser servidores públicos o pueden ser servidores privados o personas naturales, que en este caso yo puedo tener una agencia aduanera. Yo soy un auxiliar, pero como auxiliar yo me supedito, me subordino a la legislación aduanera correspondiente, porque a través de la ley yo tengo que funcionar, tengo que hacer mis actividades, tengo que ejercer mi, mi aduana, mi servicio aduanero en nombre propio o de tercero en la gestión aduanera. O sea, yo hago una gestión aduanera. ¿Cuál es mi papel como servidor privado? Una gestión aduanera. Que pase la carga a través del muelle desde y hacia los barcos, ¿verdad? Los auxiliares trasladan la carga a través del muelle desde y hacia los barcos. Almacenan la carga portuaria de acuerdo con procedimientos técnicos y normativos en la aduana. Apoyan en la dirección maniobras de grúa en tierra de acuerdo con sistemas de señales y normativas. Estas son procedimientos meramente técnicos. Hay aspectos que son basados en oficinas. Vean, las oficinas de las personas naturales que tienen ahí, pero son encargadas de todo esto que funcionan como auxiliares. Tenemos también los consignantes y los consignatarios. Entonces, el consignante es el importador y el consignatario es el exportador. Pueden ser personas naturales también o personas jurídicas por cuenta propia y habitualmente remiten mercancía o las reciben a su nombre o a su orden como su destinatario finales en los conocimientos de embarque, cartas de porte o guías aéreas y en los manifiestos. Todos estos son los papeleos documentales burocráticos que se necesitan para cuando el consignante envía la mercancía o el exportador recibe la mercancía. O sea, decir, yo vendo maíz o yo vendo café como consignante, ¿verdad? Perdón, yo vendo café como consignante, como consignatario, y el consignante recibe la mercancía mediante procedimientos y conocimientos de embarque, etc. El consignatario está tomado cada vez a más importante en el transporte de mercancía por mar debido a las facilidades que supone su figura en la transacción y transporte, pero ¿sabe realmente qué es consignatario? El consignatario se explica a través de un blog que aparece aquí en azul. Usted le puede dar clic allí y te va a explicar todo lo que se refiere a un consignatario. Pero ya te expliqué el consignante, perdón. Y el consignatario tiene mucho significado, así como diferentes acepciones. Sin embargo, si nos ceñimos al sector aduanero, podemos afirmar que es aquella persona o empresa que recibe la mercancía de un tercero denominado consignante y si logra introducir dicha mercancía en el mercado, recibe una comisión por los servicios prestados. ¿Estamos claros? Entonces, el consignante tiene mucho significado. Puede ser una empresa, puede ser una persona que recibe la mercancía. No necesariamente el país. Entra al país, pero es la persona o la empresa que va a... Asimismo, en las operaciones de comercio internacional, el consignatario tiene una gran responsabilidad ya que no solo se encarga de la mercancía en su destino, sino que aparece como persona física responsable en el Bill of Lading, entre otros documentos del transporte. El Bill of Lading es un documento de comercio internacional al propio del transporte marítimo que se utiliza en en el marco de un contrato de transporte de la mercancía en un buque de línea regular. Por ser uno de los documentos más importantes en la cadena de transporte, en esta entrada, en la entrada donde dice partida, le puede dar clic usted allí y le va a mostrar todo lo que debe saber sobre el Bill of Lading. El Bill of Lading básicamente los encargados de emitir este Bill of Lading son los transportistas, en este caso navieras, armadores, agentes consignatarios de buque, o bien el capitán del buque o un agente designado por el mismo, a instancia de los exportadores de sus agentes de aduana. Emite 3 originales y varias copias no negociables. Para retirar la mercancía es necesario presentar uno de estos originales. Se va a correo y lo va a retirar a aduana. En Managua hay aduanas, etc.
En en todas las capitales de los países del mundo hay aduanas. Eh, o eh, este, auxiliares aduaneros. La legislación aplicable que yo estaba hablando al principio a este documento, este Bill of Lading, es el convenio de Bruselas de 1924 y es modificado por las reglas de la Haya-Visby de 1988, 68 y por las reglas de Hamburgo de 1978, elaboradas por la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional. Y le da clic ahí y ya tiene su conocimiento. Muchas gracias por la atención en esta primera sesión y nos vemos en la próxima sesión.